Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Poco M3. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Poco M3 encontraremos las siguientes dimensiones: 162.3 x 77.3 x 9.6 milímetros de grosor y un peso de 198 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el de botón encendido bloqueo, que a su vez funciona como lector de huellas dactilares. Además tenemos el botón de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros y el infrarrojo. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono, el puerto USB tipo C y el altavoz. En cuanto al diseño, tenemos dos dispositivos con estilos completamente diferentes. Por el lado del Poco M3 tenemos una parte trasera construida a base de plástico, con una textura con relieve muy interesante, que evita en gran medida ensuciar el equipo con facilidad. Otro de los aspectos positivos que encuentro es su recuadro de cámaras, que le da un plus adicional, con el contraste de la tonalidad ofrecida por el celular, cosa totalmente distinta a lo que tenemos con el Samsung A21s, que si bien está construido con plástico como su rival, tiene una parte trasera lisa brillante que es un completo imán de huellas, un estilo ya bastante retrógrado para lo ofrecido actualmente en terminales más recientes, como también el hecho de llevar un lector de huellas en esta zona, cuando la mayoría de los equipos lo tienen en su lateral derecho o en su defecto alojado en la pantalla, lo que no le quita para nada la seguridad y fiabilidad de desbloqueo con este sensor, pues cambias la ubicación dependiendo de qué equipo lo mires, más no su funcionamiento. Pasando a la parte delantera, tenemos que el Poco M3 cuenta con un notch en forma de gota de agua, que estropea en gran medida la experiencia con el panel, frente a lo que tenemos en el Samsung A21s, que es un notch en forma circular que casi pasa inadvertido. Sumado a esto tenemos que el equipo de Poco tiene unos marcos bien logrados, son bastante reducidos al compararlos con su rival. La sensación en mano es muy similar con los dos celulares, se sienten cómodo en mano, pero a su vez son equipos no tan livianos, con 198 gramos para el M3 frente a los 192 que presenta el A21s, por lo tanto en diseño el ganador es el Poco M3. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Poco M3 cuenta con un procesador Snapdragon 662 octa-core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU Adreno 610. En este apartado tenemos dos procesadores que no son los más adecuados para tareas exigentes, pero arranquemos con las puntuaciones obtenidas con la plataforma AnTuTu, que es donde evaluamos cada dispositivo. Para el Samsung A21s tenemos que nos da una puntuación de 146.760 frente a los 185.246 puntos del Poco M3. Si nos fijamos en estos datos tenemos que la diferencia es muy corta, pero se inclina sobre el M3. Ya veremos si esto se traduce en rendimiento. Con aplicaciones de gran demanda gráfica tenemos que si bien podrás disfrutar de casi cualquier videojuego con los dos celulares, tendrás problemas al momento de las partidas, pues se presenta bastante lag, ralentización y calentamiento por encima de lo normal, sea cual sea el dispositivo en el que estés jugando. Sin embargo, veo que estos problemas no son tan constantes en el M3, sí se presentan, pero no es algo tan seguido como en su rival, solo que debes fijarte bien porque en algunas ocasiones se cerraban los juegos si te salías por un momento. Pero por la razón principal de menor presencia de lag y una mayor puntuación de AnTuTu, el ganador es el Poco M3.
En el Samsung A21s tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Poco M3 tendremos una batería con una capacidad de 6000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 45 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para 10 horas exactas. Estos dos celulares cuentan con baterías bastante grandes, con 5000 mAh para el Samsung A21s frente a las 6000 que brinda el M3, pero que contrarrestan mucho con la potencia de carga, pues es una completa basura, ya que al tener esas capacidades no es lógico tener una potencia ya sea de 15 o de 18 watts, ya que con esto sí o sí estarás por más de 2 horas conectado al tomacorriente, y si tienes el Poco M3 será aún más tiempo, para llegar al 100% de su batería tan grande de 6000 mAh. Lo que se traduce en una autonomía fantástica para este M3, pues nos permite utilizar el celular por más de 10 horas, frente a las 7 horas y 49 minutos de su rival, lo que a ciencia cierta ya nos esperábamos desde un principio, motivos por los cuales en este apartado gana el Poco M3. El Samsung A21s viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Poco M3 viene con un panel LCD de 6.53 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. En este apartado vemos dos paneles con la misma tecnología LCD, pero que distan mucho en cuanto a las características propias de cada uno. Por lo menos en el A21s tenemos una resolución que solo se queda en HD+, mientras que el M3 contamos con una Full HD+, y una densidad de píxeles muy superior con 395, lo que se ve reflejado al momento de ver contenido multimedia, pues la definición sin lugar a dudas es superior con el equipo de Poco. Se ven tomas más nítidas y definidas, con gran capacidad de diferenciar distintos objetos por pequeños que sean, cosa que no se puede en el A21s, pues por su densidad de píxeles las imágenes se distorsionan y no dan una buena definición de lo que estás apreciando en la pantalla. Esto lo vas a notar sobre todo si acercas tu mirada en ese panel. Motivos más que suficientes para dejar al Poco M3 como ganador de pantalla. El Samsung A21s ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. El Poco M3 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.7, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado me pareció algo curioso los resultados que encontraba en otras plataformas, en donde dejaban al Poco M3 como ganador, pero cuando voy a comparar las imágenes que tengo de los dos equipos, veo claramente que la puntuación más alta se la lleva el equipo de Samsung, con imágenes más claras, mejor definidas, una mejor interpretación de color, que si bien le falta trabajo en rango dinámico, activando el modo HDR obtendrás mejores resultados. Si algo tiene de malo este equipo es que los bordes de las imágenes cercanas no están bien definidas y un recorte muy precario. El Poco M3 en condiciones de buena iluminación tendrás instantáneas interesantes, no deslumbrantes ni tampoco al nivel de su rival, pero sí te logrará sacar de aprietos por si necesitas compartir algo, solo que debes tener en cuenta que sus resultados no son los esperados, son fotografías distorsionadas con poca definición.
Pasando a las fotos nocturnas, vemos cómo decae la calidad de ambas cámaras, no hay una buena captura de luz, incluso activando el modo noche en los dos celulares. Son imágenes que no interpretan adecuadamente el color o la escena, las luces se tornan muy artificiales y las esquinas se difuminan demasiado. Aquí sí la experiencia es muy pero muy regular en cualquiera de los dos terminales. Pero como lo mencioné anteriormente, las fotos diurnas del Samsung A21s son mucho mejores que las de su rival, por este motivo gana en cámara. Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Poco M3 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que se podrán ampliar hasta las 512 GB. Este apartado es muy parejo, sobre todo en RAM, en donde los dos equipos cuentan con las mismas versiones, pero en almacenamiento sí tenemos diferencias, pues el Poco M3 tiene una versión más potente con 128 GB frente a la más potente de la A21s con 64, por tal motivo gana el M3. El Samsung A21s le gana al Poco M3 únicamente en pantalla. Por su parte, el Poco M3 le gana ampliamente al Samsung A21s en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla, RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, el Poco M3, que únicamente permite la derrota en cámara, porque el resto fue una paliza monumental, siendo de los dos a grandes rasgos el mejor. Pero si solo te vas a ir por el que mejor fotografía tome, sí debes irte por el A21s, pero en cuanto a un terminal más completo, la recomendación es clara, como viste en el video, el Poco M3 es para ti. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.